La Torre Oscura 1, El Pistolero, es la introducción a una saga de 8 libros de King que mucha gente considera su opus magnum. Inicialmente una novela que juntaba 5 historias cortas publicadas entre 1978 y 1981. La obra fue publicada por primera vez como libro en el año 1982. King revisó la novela sustancialmente en el año 2003, versión que se imprime actualmente. La idea de esta obra fue concebida por King a los 19 años y con este libro se notaba que King estaba preparándonos para una aventura extensa y bastante compleja. En este primer tomo, King nos introduce a Roland Deschain, o como se le menciona en toda la obra, El Pistolero, un hombre de tierras lejanas y de un tiempo distinto que se encuentra persiguiendo a su adversario y archirrival, el Hombre Oscuro. La razón de esta persecución es muy ambigua, al igual que toda esta obra en general. Al ser esta una de las obras más tempranas de King, el estilo de escritura es muy confuso y muy abusador de proverbios, que, como curiosidad, King acaba aborreciendo y recomendando no imitar. Para más info de esto, léete mientras escribo. Una obra muy particular de King y muy atrevida que me dejó con muchas preguntas cuyas respuestas serán respondiendo en libros posteriores y que me muero por leerme ya. Sí, muchachos, ya me acabé El Pistolero, La Torre Oscura 1. La verdad fue un libro bastante confuso porque como que King se notaba que estaba preparando una historia bastante gigantesca y quería como que confundirnos mucho al principio, nos quería introducir muchos nombres que probablemente más adelante tendrán sentido. Nos introdujo aquí a un villano bastante interesante como lo es el Hombre Oscuro. Según veo, era un libro que King había concebido desde que tenía 19 años, entonces se notaba que había pues un montonazo de errores de escritor, que de hecho me da risa porque en su libro Mientras escribo, él decía que uno como escritor no debe ser pretencioso ni abusar mucho de los proverbios y demás, adverbios, perdón. Entonces, ¿qué pasa? En este libro, pues King muestra que era culpable de eso, se notaba que quería hacer la escritura un poquito más decorada, pero en ese intento se veía muy pretenciosa y a la vez un poco pesada de leer, la verdad. El personaje de Roland Deschain, como se diga, Deschain, me pareció muy interesante. El típico lobo solitario, vaquero, que va tiene un destino, un camino que seguir. Se nos muestran algunas cosas que ya entiendo más o menos porque el siguiente libro se llama la llegada de los tres. Eso me gusta muchísimo con ese final que nos dieron. Hay algunas cosas que pues sí llegaba a entender, como que no llegaba a entender, que es que hay mucha confusión en esta obra. Esta edición como tal tiene unas ilustraciones hermosísimas, pero lástima que las muestran es al final, no lo muestran en la parte en la que pasa algún evento importante. No hubiera sido más interesante verlo ya después. En esta edición King hace como una introducción diciéndonos el por qué decidió, al igual que el Apocalipsis, decidió hacer como una reedición de este libro porque pues sabía que había muchos problemas de como que coherencia con la historia más adelante, porque como que la versión antigua, que era La Hierba del Diablo en español, como que había unas incoherencias con las otras obras posteriores. Entonces, como tal, él decidió como volver a esta obra y escribirle un poco, como corregirle un poco la escritura y algunos sucesos para hacerle ver, como para crear más coherencia en la historia principal. Y pues bueno, estoy emocionado. La verdad es que me da un poco de ansiedad. Pues me da ansiedad porque, como saben, me estoy leyendo libros en orden cronológico y para poder llegar al segundo tomo me quedan como otros 7 libros. Y bueno, hay libros muy largos, entre ellos It, el cual estoy muy emocionado de leer, pero pues el segundo tomo, La Torre Oscura, sigue después de It en orden cronológico, entonces pues tendré que esperar a eso. Estos libros no los voy a leer de chorro los 7, porque como les dije, quiero entender todos los villanos, todos los monstruos que van a mencionar en este libro, en esta saga de libros. Entonces aún me queda bastante para saber cómo continúa esa historia, pero generalmente me pareció un buen libro. Lo que les digo, hay pocos personajes como tal en la trama principal, pero hay mucha confusión como tal, que es la Torre Oscura. Se nos da una explicación bastante compleja que nos da el Hombre Oscuro, que no sé tal como tal la Torre Oscura que es en sí. Se parecía como si fuera como una herramienta del tiempo, donde uno puede viajar en el tiempo hacia otras realidades. No sé, es algo bastante extraño. Acá se nos introducen muchos términos de magia y demás, pero bueno, en general me pareció una obra muy interesante. Yo creo que es la más confusa que he leído de King. Le doy de un 3.5 a 4 estrellas. No me pareció malo, pero porque fue cortico también. Si hubiera sido más largo, quizá sería un poco más tedioso de leer. Dicen que a partir del segundo libro que la cosa ya empieza a cobrar sentido y ya la escritura como que mejora mucho. Y bueno, entonces aún es muy temprano para juzgar esta saga de libros de La Torre Oscura, ¿no? Porque mucha gente dice que es una maravilla. Y pues bueno, ya con la culminación de este libro del Pistolero, seguimos con nuestro reto de leerlos en orden cronológico, por lo cual continuamos con este libro, Las 4 estaciones, parte 1.
Según tengo entendido, son un montonazo de relatos cortos también, como El umbral de la noche. Son 2 partes, esta es la primera. Así que bueno, se ve cortico, se ve interesante. Relatos de King, bienvenidos sean. Ya quería algo por el estilo, quería algo más relajado, algo como historias corticas. Acá las tendré. Y pues nada, muchachos, soy Felipe Rich99 y nos vemos en la próxima.